Hasta aquí llegamos en Subrayado con las noticias. Saludamos a Gerardo y a Maggie, que están en el estudio de La Tarde en Casa, para continuar entonces profundizando la información en este lunes. Buen comienzo de semana. Buenas tardes. Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, bien, vamos a comenzar con un móvil con Anabela Aparicio, dialogando con el presidente del sindicato médico, con el doctor Gustavo Greco, por la situación en la mutualista Casa de Galicia. No es que nos enteremos ahora de que está en una situación complicada, claro, pero hay medidas gremiales de médicos y también practicantes que pueden agravarse si no aparece una solución para los adeudos salariales. Sí, ¿no? Salariales también hay aguinaldos atrasados, sí, ¿no? Desde hace un tiempo largo, como tú decías, que se han pagado los sueldos de forma escalonada, digamos, ¿no? Ciertamente. Bueno, y por otro lado ya tenemos en estudios a Gustavo Leal, el sociólogo del Ministerio del Interior, para analizar un poco lo que han sido estos últimos operativos. Hay novedades respecto a la banda de los Chingas, sí, así conocida en Casaballe, así que vamos a estar con esos detalles también. Muy bien. Muy bien. Bueno, nuevos planes de UTE también para instalar medidores inteligentes. Esto puede significar una reducción de la tarifa durante los fines de semana. Allí estará Anabela Aparicio y las novedades sobre el caso Lola Chomnales, que lo vamos a estar analizando con el doctor abogado de la familia. Juan Raúl Williman. Perfecto. Los dejamos entonces para que sigan la tarde. Que pasen bien. Hasta mañana. Gracias, Caro. Bueno, muy bien. Y a propósito, ya está Anabela Aparicio con el doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Anabela, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Gerardo, May, buenas tardes para todos. Exactamente, estamos aquí en la sede del Sindicato Médico del Uruguay porque son alrededor de 2.500 los funcionarios médicos y no médicos que hoy están viendo peligrar su fuente de trabajo, funcionarios de la mutualista Casa de Galicia, que está atravesando ya hace muchos años una situación económica difícil, pero en este momento justamente por un atraso en el pago de ciertos adeudos, lo que se reclama desde el lado de los funcionarios es que si en 4 días, o sea el viernes, no se ponen al día con estos atrasos, se va a analizar primero en una asamblea grave y urgente si se pide el llamado concurso de esta institución de salud o, bueno, una intervención desde el Poder Ejecutivo. Para tener más detalles sobre este tema es que estamos con el doctor Gustavo Greco, presidente del SMU. Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿cuál es la situación entonces hoy de estos trabajadores? Es una situación preocupante porque, como tú decías, la institución Casa de Galicia, una institución emblemática en nuestro medio, en un lugar estratégico, con 102 años de trayectoria, con médicos y trabajadores no médicos profundamente comprometidos con la colectividad, con los usuarios y con la propia institución. Vemos peligrar nuestra fuente de trabajo, la expectativa de pago de los salarios en tiempo y forma, que desde ya hace algún tiempo se viene haciendo sin la certeza correspondiente, con una deuda muy importante de salario vacacional que data a 5 años, situación que se nos hace insostenible, y con una situación de disminución del caudal de asociados, lo cual pone en riesgo la viabilidad y la continuación de la institución, cosa que no queremos. No queremos que se profundice ni que se perpetúe en el tiempo, porque, bueno, poder cumplir con sus obligaciones en base a préstamos y sin un plan que asegure la sustentabilidad en condiciones razonables o normales para lo que es una institución de esta naturaleza, no es bueno para nadie y no es bueno para el sistema. ¿Qué respuesta ha dado la directiva de la institución hasta ahora? Nos consta que la directiva hace los esfuerzos necesarios. El problema es que las soluciones que ha planteado y las respuestas que ha obtenido no parecen ser satisfactorias en ese sentido. Se dialoga en forma casi permanente con la institución. Hemos tenido inconvenientes en cuanto a el pago de los salarios, a la falta de palabra en el compromiso asumido frente al Ministerio de Trabajo para el pago de los salarios, que estaban comprometidos para el viernes pasado y no se cumplió. Y bueno, hay una pérdida de credibilidad por parte del colectivo médico, de los trabajadores de Casa de Galicia en cuanto a las autoridades. Hoy la atención entonces, al estar en conflicto, ¿cómo es la atención a los pacientes? La atención se sigue manteniendo y es bueno remarcarlo que no hay un deterioro y no queremos que se llegue a un deterioro en la atención ni a falta de insumos o
o cualquier cosa que pueda llegar a comprometer la asistencia al usuario, al paciente, al afiliado. Se trata de prever esas situaciones y no llegar a tales extremos. En el caso entonces de la apertura del corralito en febrero, que es algo que se está manejando desde el Ministerio de Salud Pública, ¿cómo puede repercutir esto en la situación actual de la mutualista? No podemos saberlo, en ese caso estamos en el terreno de las hipótesis. La apertura del corralito, que para nosotros conceptualmente no debería existir, y que debería permitirse la libre migración de usuarios bajo determinadas condiciones en el sistema, supone el riesgo, ¿no? El riesgo de ganar, pero también de perder. Este es un escenario en el cual seguramente la institución perdería. Justamente la institución remarca que en el último año se perdieron unos 1.500 pacientes, un año en el que no hubo apertura de corralito mutual. ¿Cómo se explica esta pérdida de pacientes? Y bueno, es difícil de explicar. Nosotros creemos que la gestión de la institución tiene serias carencias en ese sentido y que la política institucional para mejorar la calidad asistencial, retener usuarios y hacer honor a sus obligaciones es lo que está realmente comprometida en este caso. Por tanto a las autoridades de la institución como al gobierno es que le pedimos y le exigimos las respuestas correspondientes, porque tenemos un sistema nacional integrado de salud y cuando hay un compromiso tan importante de una institución tan importante como esta, sin duda que todo el sistema se va a ver afectado. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Compañeros, este es el panorama por aquí. Entonces, la expectativa puesta en lo que va a pasar esta semana y si hay una respuesta tanto del Poder Ejecutivo como de la institución para poder revertir esta situación y evitar, en última instancia, que se vaya a hacer una medida por parte de los funcionarios médicos y no médicos. Si no tienen ninguna consulta, compañeros, seguimos con ustedes. Bueno, no, quizás preguntarle al doctor cómo evalúan. Se está anunciando que se va a restablecer la apertura del corralito mutual y sin el corralito abierto perdieron muchos socios. ¿Cuáles son las expectativas de aquí a febrero que están visualizando en el sindicato médico para evitar la sangría de socios o lo que sea que crean que hay que hacer con la mutualista? Sí, justamente, Gerardo, desde Piso nos consultaba algo que estábamos hablando recién, el tema de que si en febrero se abre el corralito mutual, la expectativa que tienen ustedes de que si ya se perdieron 1.500 socios, se pueda ver una sangría. ¿Cómo pueden también ver de evitar este tipo de situaciones? No sé si lo han conversado con la directiva de la mutualista. Justamente, esto se trata de que no llegue la sangre al río y de que antes que la situación se dé, se tenga un plan Bueno, estamos con algunos inconvenientes, seguramente la señal... de que no llegue la sangre al río, eso quedó clarísimo. Van a trabajar de aquí a febrero, ojalá que antes haya una solución. Bueno, tengo novedades para usted. A ver. ¿Tiene problema con su cortina de enrollar, Sotelo? Sí. Yo lo tuve, pero ya hice como Petro Cairo. Ahí está, y llamé a Cortifaz. Modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Bueno, muy bien, ya estamos aquí con la tarde en casa compartiendo este día, comenzando este programa con Gustavo Leal, sociólogo, además director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, porque hay novedades respecto a la banda de los Chingas, los operativos que se estuvieron realizando en Casaballe. De hecho, el miércoles, si no me equivoco, había una gran incógnita en torno a lo que estaba sucediendo, porque había helicópteros, había como 9 camiones de la Republicana, y se decía que estaban intentando esclarecer un homicidio, pero no se brindó demasiado detalle. Después se dio a conocer todo este operativo que se llevó adelante para lo que fue finalmente nuevamente la detención de Mónica Sosa. Sí, es así. Buenas tardes. Buenas tardes, en primer lugar. Buenas tardes, Gustavo.
lo que sucedió la semana pasada es que fue el final de una investigación conjunta que desarrolló la Fiscalía de Estupefacientes, que dirige Mónica Ferrero, y la Fiscalía de Homicidios, que dirige Mirta Morales, donde se aunaron dos investigaciones, una que venía desde antes, desde el mes de marzo, investigando por estupefacientes y por otros delitos conexos a la señora Mónica Sosa, que había salido de la prisión el 12 de enero de este año. Y por otro lado se conecta esa investigación con el homicidio de un primo de ella y el intento de homicidio de otro primo, que eran hermanos entre sí, el día 29 de abril. ¿Eso en disputa por el liderazgo de la banda en Casaballe? Eso fue en disputa, bueno, quien es el responsable inicialmente de ese homicidio es el consuegro de la señora Mónica Sosa, que ya fue formalizado por dos delitos, uno por homicidio y otro por tentativa de homicidio especialmente agravada, y que ahora en los próximos meses se va a hacer el juicio, pero hay suficiente evidencia en su contra. Y en realidad estas dos personas que fallecen habían salido de prisión hacía 25 días y estaban siendo contactadas por el entorno de la señora Mónica Sosa para que comenzaran a trabajar para ella intentando reorganizar un poco esa estructura delictiva. Se negaron. Gustavo, reiteramos que estamos hablando siempre de gente con vínculos familiares, con vínculos de sangre. Sí, son familia. Claro, claro. Son familia, sí. Y Mónica Sosa, recordemos que fue aquella persona que tenía una suerte de lavadero en su casa, que era como Mónica Sosa es una delincuente que tiene 3 procesamientos penales ya. Uno por extorsión en el año 2017, por el cual también sus hermanos fueron a prisión. Ella fue a prisión domiciliaria. Luego, en agosto del año 2018, fue procesada por usurpación. Como era reincidente, ahí sí fue a prisión y estuvo 6 meses. Salió el 12 de enero y ahora es procesada, es formalizada nuevamente con prisión por violencia privada. Y las situaciones que se comenzó a investigar es que ella, al salir de la cárcel, generó una serie de movimientos que fueron detectados por la policía y por la fiscalía. Hubo escuchas telefónicas. Se le solicitó a la jueza, con esa información que se juntó a partir de las denuncias de los vecinos, que se hiciera una interceptación telefónica, que es la que la fiscal Ferrero mostró en la audiencia. Esas interceptaciones se autorizaron en marzo, el 16 de marzo de este año, y a partir de ahí ella estaba siendo monitoreada porque se entendía que había evidencia o indicios de que estaba intentando reinstalarse. Ahora, recordemos que ella no podía volver a la zona de Los Palomares, que era donde ella en un principio había hecho, bueno, desalojado viviendas, se habían unido otras. En el caso de ella, la justicia no había determinado que no podía volver a ese lugar. Ella podía volver a Los Palomares. Ella podía volver porque había cumplido con prisión una de sus penas, que era la segunda. Sin embargo, lo que hizo fue, volvió un tiempo a la casa de su hijo, ahí en Los Palomares, y después adquirió una vivienda cerca de la unidad de Misiones, pero no ahí, que fue en el lugar donde se la detuvo el día miércoles. Y bueno, yo creo que lo que demuestra un poco esta situación es, en primer lugar, de que el Estado y la sociedad en particular, porque es la sociedad y los vecinos que cuando ella sale ahora en enero y en febrero empiezan a hacer llegar información y me imagino, de preocupación claro, porque por la actitud que ella estaba teniendo, y es esa información que es la que determina que un juez autorizara una investigación, porque la gente cuando sale de la cárcel y cumple, inicialmente no se la puede perseguir ni investigar, salvo que haya una orden, y ya había una investigación sobre ella. Ella después en el juzgado lloró durante toda la presentación de la fiscal, dijo cosas absolutamente desmedidas. ¿Cómo qué cosas? Se ubica como una víctima, dijo que ella tenía miedo, que por qué no la defendíamos a ella, nosotros, de que ella tenía miedo por sus hijos y que eran amenazados.
Y cualquiera que la escucha dice, bueno, es una señora que está teniendo problemas, pero resulta que uno de sus hijos está preso por homicidio. Por este último. El otro había estado formalizado en el INISA por extorsión, había salido y a los 4 días lo formalizan de vuelta por receptación de armas. Entonces, claro, ella a veces se ha presentado como una especie de ser de luz y en realidad es una criminal que en 1 año y medio tiene 3 procesamientos. Lo que implica también que el Estado y la sociedad han estado atentos a esa actuación de ella y que va a depender de esta persona y de su entorno que no sigan delinquiendo, porque en la medida que lo sigan haciendo va a haber una respuesta de esa manera. Probablemente se acostumbraron a que durante mucho tiempo hubo espacio para que actuaran de esa manera. Ella incluso lo dijo en la fiscalía, dijo esto no es como antes, tiene razón, no es como antes, se acabó. Y está bien que se haya roto ese pacto de silencio también en los vecinos, que son las primeras víctimas y son a los que hay que defender. Claro, supongo que uno se pone en la piel de los vecinos que un día salen a la calle y se enteran, che, anda la Mónica o como le digan, suelta, de vuelta, haciéndose ver por el barrio, está en la casa del hijo. Eso, después del trabajo que dio Gustavo, restañar las heridas o recuperar la confianza en los vecinos de que aquel era un lugar donde se podía vivir libre de una banda que extorsionaba, amenazaba y se quedaba con las viviendas. Genera incertidumbre. Claro. Le genera incertidumbre a la gente. También es cierto que en una democracia y en el marco del derecho, las personas que cumplen una pena y salen de la cárcel, se supone que cumplieron esa sanción y que bueno, no se les puede reclamar más de la pena que cumplieron, efectivamente. El problema es que los vecinos lo que comenzaron a detectar fue un conjunto de actitudes de ellas, que ya no era una persona que había salido de la cárcel y quería cambiar de vida, aunque intentó construir una fachada, porque a las pocas semanas que salió de la cárcel, fíjense lo que hizo, ¿no? Se presentó a la dirección del Liberado a decir de que no tenía trabajo y que no tenía recursos y que quería estar en la bolsa de trabajo. Ella quería estar inscripta en la bolsa de trabajo para tener una especie de certificación del Estado que le diera un papel que de alguna manera avalara que ella no tenía recursos. Y ahí la dirección del Liberado depende del Ministerio del Interior. Y gracias a que el Estado está atento, ahí se dijo, bueno, vamos a hacer una entrevista de mayor profundidad, porque esto también puede ser una forma de querer blanquear una situación. Se le pidió una segunda entrevista, nunca más fue, pero en la primera entrevista dijo de que estaba dispuesta a cuidar a ancianos o a hacer limpiezas, que esas eran sus habilidades con las cuales podía trabajar. Pero paralelamente estaba extorsionando ya, por eso es la denuncia que tiene sobre violencia privada, es porque ejerció presión absolutamente indebida en su entorno familiar para que parte de su entorno familiar comenzara a trabajar para ella. ¿Trabajar en qué sentido? ¿En la venta de estupefacientes? ¿En el sicariato? ¿En qué? En la venta de estupefacientes, en el caso de las personas que lo denuncian, en el caso del primo que fallece, es un primo que tenía 33 años, 15 años en prisión. Casi que desde los 18 hasta los 33 había estado permanentemente en prisión. 7 procesamientos penales tenía. Y los últimos eran por homicidio, por tener homicidios en la cárcel. Cuando él sale, principios de abril, él quería cambiar de vida, luego de una pena tan larga. Y bueno, Mónica Sosa intentó como reclutarlo para que fuera parte de su grupo y parte de su protección, porque era una persona que tenía, obviamente, tantos años preso, tenía un conocimiento de todo ese mundo muy importante y era una persona además que en los códigos era respetado porque había tenido enfrentamientos con gente muy pesada, digamos, del ámbito delictivo y tenerlo a su favor en el momento en que parte de su familia estaba presa era
fichar, digamos, Claro. a alguien importante, como se dice en el fútbol, ¿no? Era un jugador que podía ser clave. De grandes y él, ligas. Claro, y él se negó. Ahora, Se negó ¿cómo? presuntamente Eso. porque quería dedicarse a trabajar Porque honradamente. quería cambiar de vida. No llegó a poder demostrar que eso lo quería hacer o que lo pudo hacer porque lo mataron a los 20 días. Fue por ese motivo, porque no se quiso unir a la banda de Mónica. Sí, en realidad el homicidio se precipita por una discusión que hay con el consuegro, que le va a reclamar que, bueno, que tienen que ponerse a las órdenes de la señora. Y bueno, eso es parte de lo que se está investigando. Pero Uno piensa los niveles, o sea, los niveles intrafamiliares, porque ya ahí no estamos hablando directamente de sangre, es un consuegro de Mónica. bueno, lo que pasa es que lo que hay que entender también, y hay que ser muy riguroso en la explicación, de que hay gente que a veces no tiene límites y que con esas personas hay que actuar con mucha contundencia. Gustavo, vamos a hacer una pausa y seguimos conociendo un poco más porque lo que plantea Magdalena es lo que, claro, a todos nos resulta estremecedor. Claro, pues ya ni No siquiera es- hay vínculos de sangre, es No, claro, toda la familia padre está de una vinculada. pareja de un hijo, Sí. ¿no? Sí. Todos los vínculos familiares referidos y focalizados en Bueno, el hay delito. un precedente, el nieto mató al abuelo. Sí, claro, eso es terrible, sí. Hacemos una pausa y volvemos con Gustavo Leal en instantes.